Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. A mí de verdad es un placer estar frente a ustedes aquí compartiéndoles esta información de muchísimo valor y sobre todo que les transforme la vida desde la clase número uno. Así es que de verdad me da mucho gusto que ustedes también estén comprometidos a seguir adelante, porque el primero de los consejos y tips que siempre les doy a mis alumnas en la comunidad de mujeres sabias es precisamente termina lo que has comenzado, siempre, ¿ok? No se queden a la mitad, sigan hasta el final de estas clases, porque si no, no van a poder implementar, no van a poder cambiar, no van a poder transformar realmente lo que ustedes desean acerca de la energía del dinero. Así es que me da muchísimo gusto, te felicito, te aplaudo de verdad que hayas tomado la decisión de estar aquí. Y de verdad para mí es un placer que estés conmigo en este momento. Y bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Claudia Coronel y soy fundadora del portal amigamia.com y soy también socia desde hace muchísimos años, desde el 2007, de varias empresas en donde tenemos prácticamente todo lo que es publicidad, web, todo lo que es redes sociales, videos corporativos, ayudándole a muchísimas empresas a raíz de todos estos años para que ellos hagan precisamente su comunicación visual y poderles ayudar en la comunicación, por supuesto. Entonces, pues todos estos años he estado ayudando precisamente a empresas multinacionales aquí en mi país, México, y de verdad se los cuento no desde el ego, sino realmente también tengo que comentarles mi transformación. Mi historia comienza cuando yo era una empleada hace muchos años, en donde, bueno, la empresa la amaba definitivamente, a mis compañeros los amaba, pero en ese momento de mi vida tuve, digamos que una crisis realmente, ¿ok? Tuve un pequeño accidente, pero yo ya venía teniendo problemas con la columna, no podía caminar bien y decía, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué me estaba pasando? Porque no podía caminar bien. El lado derecho de mi cuerpo o de mi pierna perdía la fuerza y no podía yo caminar. Entonces, para mí era como decir, bueno, ¿qué está pasando realmente con mi cuerpo? Y bueno, no fue hasta que tuve un pequeño accidente de auto. Y digo pequeño porque realmente no fue súper aparatoso. De ahí empecé yo a checarme, a checar mi columna, a checar todo lo que yo tenía. Y pues sí, definitivamente el diagnóstico fue una hernia discal. Entonces, lógicamente yo tenía una póliza de gastos médicos mayores, estuve con los mejores médicos y hospitales de mi país, México, y bueno, todos ellos coincidieron en el que tenía que operarme en 3 meses literalmente, ¿ok? Me tenían que poner o sustituir el disco, uno de los discos de mi columna, y bueno, ese era el diagnóstico. Yo tenía, pues, lógicamente, mucho dolor, pero sobre todo miedo, ¿no? Porque decía, wow, o sea, enfrentar una operación de columna, pues, la verdad no es tan fácil. Y adicionado a todo esto, tú entenderás también que dentro de mi trabajo no tenía una muy buena relación con mis jefes y era como muy caótico, me explicó todo lo que en ese momento se presentó era muy caótico. Y te lo cuento porque muchas veces cuando nosotros empezamos a dar, yo le digo como saltos cuánticos, o sea, la vida misma te obliga precisamente a cambiar, a transformarte, a arropar algo nuevo en nuestras vidas. Y ahí es donde viene la verdadera transformación de cada uno de nosotros. No podemos evolucionar si no aceptamos que estamos en crisis. Y creo que ese es uno de los pasos principales que yo te puedo compartir en este entrenamiento, porque cuando tú aceptas y dices, ok, o sea, estoy en crisis, o sea, tengo una mala relación con el trabajo, estoy a punto de que me corran de este trabajo, estoy a punto de que me hagan una operación, pero tampoco quiero, me siento enferma. Entonces, todo esto, pues lógicamente nos desempodera, nos da muchísimo miedo y pues a veces pensamos, bueno, ya de esta no voy a salir porque es como muy complicado. Y aquí yo quiero decirte algo súper importante. Estas crisis que nos dan y que también nos dan una gran oportunidad, precisamente para reconstruirnos,
para que de aquí en adelante nos comprometamos con este cambio, que nos comprometamos con ser una versión completamente diferente de nosotros y dentro del caos mantener la calma. Y yo creo que también es otro de los tips que te dejo en esta clase, en donde yo siento que es muy difícil. Muchas de mis alumnas me dicen, no, es que eso no lo puedo hacer, es muy difícil, ¿cómo crees? Y estoy a punto de que me corran. Luego les digo, no, es que yo he estado en muchos de los negocios en donde tú estás en este momento. Y por eso te digo, y no te doy una falsa esperanza. Por supuesto, tienes que trabajar tu interior y es lo que vamos a trabajar aquí. Así es que tienes que trabajar definitivamente tu interior, ir hacia el centro de tu ser y preguntarte, bueno, ok, o sea, voy a aceptar todo esto que me está pasando, pero no quiere decir que me voy a quedar aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó con mi historia? Al final de los tiempos, lo que hice es que dije, bueno, me voy a abrir, o sea, no puede ser esto posible para mí, o sea, me negué. Yo creo que todos los que hemos tenido diagnósticos difíciles de salud en la vida realmente, pues decimos, no, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, no lo acepto, esto es muy complicado y pues como que tampoco me lo merezco, ¿correcto? Y ahí es donde yo creo que ya empieza un nuevo cambio en nuestra estructura mental, sentimental, emocional y física, por supuesto. Entonces, lógicamente, cuando tú dices, bueno, yo creo que no me merezco esto, eh, y abres una posibilidad, cuando abres estas preguntas, dices, bueno, ¿a poco? O sea, ¿esto lo tengo que enfrentar para evolucionar? Ahora me pregunto mucho esto, ¿no? ¿Tengo que enfrentar esto para evolucionar? No, o sea, yo puedo evolucionar ahora, no solamente dentro del caos, sino también dentro de mi paz interior, enfrentando cada uno de los obstáculos, situaciones difíciles que se me está presentando en la vida. Ese es mi pensamiento, por supuesto, y por eso te lo comparto y te lo comento para que tú lo arropes, para que tú digas, ok, o sea, siempre va a haber una esperanza, siempre hay esperanza para que yo salte, ¿no? De un lugar en conciencia que no me gusta a otro que quiero generar diferente de mi vida, ¿ok? Y en ese momento abrí mi corazón y dije, ok, o sea, ¿qué más sigue, no? O sea, ya me dieron un diagnóstico, ya tengo una problemática de la oficina, ¿qué voy a hacer? Y aquí es donde quiero de verdad que pongas mucha atención en esto. Siempre, por favor, ponte muy atento también a todo esto que se nos presenta en la vida, ¿ok? Porque muchas veces estamos como muy insertos en el dolor, muy confundidos, digamos que estamos en el mar de la confusión de toda la crisis que nos está pasando en ese momento, en ese instante, y nos perdemos, ¿ok? Entonces aquí la idea principal es que tú empieces a identificar que sí estás en una crisis, pero que el objetivo no es seguir en la crisis. Ok, o sea, ya te dieron un diagnóstico, ya estás a punto de que te corran o ya estás sin trabajo, puede ser, o simplemente un divorcio estás enfrentando, no lo sé en qué problemática te encuentres, pero realmente en ese momento haz un switch de tu atención y simplemente ábrete a una nueva posibilidad, ¿ok? Ábrete a una nueva posibilidad, porque cuando tú abres en tu corazón y dices, ok, no es que esté negando lo que está pasando en este momento, pero lo que sí voy a hacer es abrirme a un nuevo conocimiento, a algo nuevo que tiene que pasar en mi vida para que esto se transforme, para que esto se actualice. Entonces ahí es donde empieza la apertura de varias cosas que pasan en nuestras vidas, ¿ok? Entonces para mí es súper importante que entendamos esta parte y que veamos definitivamente que es de suma importancia la transformación que tú tengas, ¿ok? Primero de mente, lógicamente de tu emoción y después de una acción inspirada. En ese momento yo escuché que había un entrenamiento de la conciencia de salud y yo dije, bueno, pues esto suena muy extraño, pero ¿qué más da? O sea, realmente yo en ese momento dije, pues estoy súper perdida en el aspecto de que ya no hay más, o sea, ya casi es un hecho de que salga yo del trabajo.
y de que me operen y demás, dije, bueno, ¿qué más? O sea, no pierdo absolutamente nada. Claro, iba a implicar dinero, esfuerzo, muchas cosas y tiempo sobre todo, ¿no? En donde estaban dando el curso, pues lógicamente era como muy alejado de donde yo vivía y era muy tarde, era muy noche, ¿ok? Entonces aquí la parte principal de todo esto, quiero que entiendas que siempre cualquier cambio también que tú vayas a enfrentar, significa que tengas que salir de tu zona de confort, ¿ok? Siempre. No puedes estar haciendo las mismas cosas creyendo que vas a tener resultados diferentes, ¿ok? Entonces sí tienes que empezar precisamente a ver cuáles son estos resultados, primero que nada, que quieres lograr. Y una vez que quieras lograr estos resultados, lógicamente vas a poder conectar con este cambio y con esta acción inspirada todos los días de tu vida, ¿ok? Entonces, lógicamente, para cortar la historia, tomé este curso, me abrió completamente, absolutamente todo en mi vida. Mi conciencia empezaron a cambiar completamente todos. Por supuesto, salí de mi trabajo, pero para mí fue una bendición. Y hoy estoy aquí frente a ti diciéndote, o sea, no significa que el hecho de que algo ocurra en tu vida va a ser la peor tragedia que te puede, digamos, suceder. Es completamente al contrario, ¿ok? Es completamente al contrario. Todo lo que tú necesitas es simplemente es tomar ese cambio, hacerlo tuyo y decir, ok, o sea, voy a tomar esto para salir de mi zona de confort y punto. Entonces, lógicamente, terminé todo el curso, se empezó a transformar mi vida, salí de la empresa, no me operé, decidí conscientemente no operarme porque definitivamente tanto los dolores como todo lo que me estaba pasando, sané, ¿sí? Pero no sané de una forma meramente física en el aspecto de que se corrigiera completamente el problema, ¿ok? De manera física, sino más bien transformé todo lo que yo sentía interiormente, ¿ok? Para sanarme, ¿ok? Sanar mi interior, o sea, ¿cómo me estaba sintiendo? Por supuesto, estaba en una cuestión de victimez completamente. Todos en ese momento me hacían a mí, todo estaba súper mal, o sea, y honestamente fue algo de lo que te quiero compartir. Es que ve revisando poco a poco cuáles son estos puntos importantes en donde tú sientes de tu vida que estás fallando o que te sientes víctima de todas las circunstancias y todas las cosas que están pasando. Y quiero que salgas de esa zona de confort. Esa es parte principal de todo esto. Quiero que salgas de tu zona de confort, sobre todo con el pensamiento, primero que nada, porque el pensamiento es lo que hace la emoción y después la acción. Eso lo veremos en la siguiente clase. Así es que para terminar ya esta primera intervención, precisamente es esto. Por favor, toma cualquiera de las circunstancias que tengas en tu vida de una forma educativa, vamos a llamarla así, ¿ok? De una forma transformadora. Yo sé que cuando estamos en el caos es muy difícil que suceda esto, pero déjame decirte que si tú puedes lograr efectivamente cambiar y transformar todo esto, vas a poder dar este salto cuántico que te está pidiendo tu propia existencia. ¿Me explico? Venimos a jugar con nuestra propia existencia, pero no tanto como jugar, sino como transformarnos para poder evolucionar y para acumular un conocimiento que no nos va a dar solamente la experiencia. Y, pues, lógicamente, la experiencia, pues, requiere acción, ¿ok? Así es que, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.